Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Ok, chicos, vamos a iniciar la clase. Vamos a continuar con el tema de los pasivos y el patrimonio. La semana pasada estuvimos hablando sobre lo que eran los activos. ¿Qué decíamos que eran los activos? ¿Quién se acuerda de lo que eran los activos? Los activos son todos los bienes de una empresa. Ya. Entonces, los activos son todos los bienes de una empresa, que posee una empresa. Ahora, los pasivos son todo lo contrario, son todas las deudas que posee la empresa. Entonces, vamos a hablar en esta semana de lo que son los pasivos y lo que es un patrimonio. Veamos, ¿qué son los pasivos? En contabilidad, pasivo se refiere a las obligaciones o deudas que una empresa tiene con terceros, como por ejemplo un préstamo, cuentas por pagar, alquiler, impuestos, sueldo del personal, entre otros. En términos simples, los pasivos financieros son todas aquellas obligaciones que la empresa tiene que pagar, todo aquello que no se ve físicamente. Ya. Como vemos, aquí en esta figurita vemos que los activos son todos los ingresos que tiene la empresa, ¿ya? Todo lo que ingresa a la empresa, como todos los bienes que tiene, que banco, caja, edificios, terrenos, vehículo, ya maquinaria, inventario, todo lo que puede generar dinero son activos de una empresa. Y los pasivos, por lo contrario, como vemos aquí, en activos entra el dinero, pero en el pasivo sale el dinero, ¿ya? En el pasivo se registra todo lo que tengamos que pagar, todas las deudas que la empresa tiene que pagar, como cuáles, por ejemplo, si compramos mercadería, ¿qué ingresa a la empresa? La mercadería, pero esa mercadería tenemos que pagarla, ¿verdad? A nuestro proveedor. Tenemos trabajadores y a esos trabajadores hay que pagarles un sueldo. Tenemos, qué sé yo, tenemos que pagar impuestos y los impuestos también hay que pagarles. Si hacemos un préstamo en el banco, también tenemos que pagar las cuotas en el banco, ¿ya? Entonces, los pasivos es todo lo que sale, todo lo que tenemos que pagar, todo lo que la empresa tiene que pagar, sale a través de los pasivos. Entonces, los activos es lo que ingresa y los pasivos son las deudas que tenemos que pagar, es lo que sale, ¿ya? Si tenemos, ya quedamos bien claros con lo que es activo y con lo que es pasivo. Activos ingresa el dinero, pasivo sale el dinero. Bien. Ahora, al igual que el activo se clasificaba en activos corrientes y activos no corrientes. Los pasivos también se clasifican en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Aquí tenemos un cuadro donde detalla bien clarito sobre lo que son los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Son deudas y obligaciones con las que cuenta la empresa. Todas las deudas y obligaciones que la empresa tiene pertenecen al grupo de los pasivos, como cuáles, como facturas, cuando compramos y nos dan una factura y esa factura tenemos que pagarla, los sueldos de los trabajadores, cada mes que tenemos que pagarle los sueldos al trabajador,
los impuestos, cuando hacemos declaraciones, o sea, los impuestos que hay que pagar al SRI, al municipio, ¿ya? Los préstamos financieros, cuando hacemos un préstamo en el banco, hacemos un préstamo, el banco nos da la dinero y nosotros tenemos que pagar cada mes. Entonces, todo eso pertenece al grupo de los pasivos. Los pasivos y se clasifican en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son deudas que se generan en un periodo de menos de un año, ¿ya? Son deudas menores a un año. Y los pasivos corrientes son deudas mayores a un año. Igual que los activos. En los activos corrientes, ¿qué era? ¿Quién se acuerda que eran los activos corrientes? A ver, chicos, Era todo lo que se podía hacer dinero fácil, o sea, rápidamente. en un plazo Todo lo que menor era de un año. efectivo. Sí, exactamente. Entonces, los activos corrientes era lo que se podía hacer, todo lo que se podía hacer dinero fácil en un periodo menor a un año, ¿ya? Y en cambio los pasivos corrientes son deudas también que tienen que cancelarse en un periodo menor a un año. Y los pasivos no corrientes son deudas que se cancelan en un periodo mayor a un año. Por ejemplo, qué sé yo, digamos un cliente nos da, que nos provee la materia prima, nos da un plazo de 2 años para que le cancelemos, ¿ya? Entonces, eso iría a un pasivo no corriente. O a veces también en los bancos dicen, ok, le hacemos el préstamo y nos cancela cuando ya se termine el plazo. Ya si hacemos un plazo por 5 años, entonces pagamos a los 5 años, pagamos el capital y pagamos los intereses. Entonces eso convierte en un pasivo corriente. Pero si hago un préstamo, lo hago un préstamo en un plazo de un año, entonces tengo que pagarlo en un periodo, digamos, mensual, pero dentro del periodo de un año. Y eso sería un pasivo corriente. Pasivos corrientes son las deudas que se tienen que pagar en un plazo menor a un año. Pasivos no corrientes son las deudas que se tienen que pagar en un plazo mayor a un año. Chicos, si tienen alguna duda o algo no les quedó muy claro, por favor, hacen la manito y me hacen la pregunta. Quiero que quede bien clarito. ¿Sí? Con confianza nomás pregunten. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué son los pasivos corrientes? Ya habíamos dicho que eran los pasivos corrientes, son deudas que tienen que pagarse en un periodo menor a un año. Dentro de los pasivos corrientes encontramos cuentas como cuentas por pagar, que es el dinero adeudado a proveedores por la compra de mercancía a crédito. Los sueldos por pagar son obligaciones, salarios pendientes con los empleados. Impuestos por pagar son las declaraciones y retenciones tributarias pendientes con el gobierno. Y el alquiler por pagar son las rentas mensuales vencidas de locales o oficinas. Todo lo que tengamos que pagar pertenece al grupo de los pasivos. Ahora, siempre nosotros vamos a pagar impuestos. Desde el momento que se crea la empresa, está obligada a pagar impuestos. Así que toda empresa paga impuestos. Los pasivos no corrientes. Ya sabemos que son obligaciones financieras cuyos pagos o vencimientos se extienden a un plazo mayor de un año. Todas las deudas que tengamos que sean superiores a un año pertenecen al grupo de los pasivos no corrientes. Generalmente en este grupo están los que es la hipoteca por pagar, que son los préstamos por bienes raíces que pagan a largo plazo.
los préstamos bancarios, y a veces cuando necesitamos dinero, liquidez en la empresa, se hipoteca algún terreno o algún bien que la empresa tenga para que el dinero, para que el banco nos dé una cantidad de dinero. Préstamos bancarios, financiamiento o créditos que deben ser devueltos en varios años. También podemos hacer préstamos en las instituciones financieras sin hipotecar nada, sino que simplemente por, qué sé yo, por presentar los documentos, ya por ser clientes del banco, dan un préstamo. Los préstamos que dan los bancos a veces no son muy grandes. Cuando ya son valores altos, ahí sí ya se necesita hipotecar un bien. Ya. Entonces, creo que ya estamos claritos en lo que son los pasivos. Pasivos son todas las obligaciones, deudas que tiene que pagar la empresa. Los pasivos se dividen en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son las obligaciones que tienen que pagarse en un periodo inferior a un año. Y los pasivos no corrientes son las obligaciones que tienen que pagarse en un periodo superior a un año. Entonces, hasta ahí estamos con los pasivos. Ya hemos visto lo que son los activos, vimos lo que son los pasivos, ¿ya? Ahora vamos a ver el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura aquí? Yo le leo. A ver, ¿Qué es Belén. el patrimonio? En contabilidad, el patrimonio es el valor neto de los recursos de una persona o empresa. Representa la riqueza real y se calcula restando todas las obligaciones y deudas del total de bienes y derechos. Conocer el patrimonio permite evaluar la salud financiera y la solvencia en un negocio. Si el patrimonio es pasivo, a ver, si el patrimonio es positivo, la empresa vale y tiene más recursos que deudas. Si es negativo, significa que el negocio está en quiebra técnica, debe más de lo que tiene y necesita reestructurarse. Ok. Entonces, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es el valor real de la empresa. Es lo que realmente tiene la empresa. ¿Ya? Un ejemplo. Decíamos que los activos son todos los bienes que tiene la empresa, como edificio, carro, las cuentas en el banco, caja, todos los bienes que tiene la empresa es un activo, ¿ya? Pero también hay pasivos. Los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa, ¿ya? Entonces, si yo sumo cuánto tengo en activos y sumo cuánto tengo en pasivos, y resto, veo cuál es la diferencia. Esa diferencia entre activo y pasivo es el patrimonio. La diferencia que hay entre el activo y el pasivo es el patrimonio. Por ejemplo, una casa, una casa me vale 5.000, hace un ejemplo nomás, $5.000. Vayan sumando. La casa vale $5.000. El carro vale $3.000. En el banco tengo $1.000 y tengo $500 en mercadería, ¿ya? En activos, ¿ya? Ahora en pasivos. En pasivos lo que tengo que pagar una cuenta por pagar de $3.000. Tengo que pagar impuestos de $800. Tengo que pagar a los trabajadores $2.000. Sumen los pasivos.
¿Cuánto les dio los pasivos? A ver, chicos, ¿cuánto les dio el pasivo? 9.500, profe. 9.500 dio los activos. El pasivo da 500, 5.800. Los pas- 5.800 del pasivo. ya, entonces el pasivo son 5.800, ¿verdad? Ya, Sí. entonces, yo tengo de bienes, todos mis bienes tengo un valor de 9.500 y todas mis deudas de 580. Entonces, ¿qué hago? Los 9.500 que tengo de mis bienes, le resto los 5.800. ¿Cuánto me queda? 2.700. Miren bien, 9.500 menos 5.800. 3.700. 3.700. Sí, 3.700. Entonces significa que esos 3.700 es el valor real que yo tengo. Es el valor real. Porque si en este momento yo cojo y pago todas mis deudas, me quedo solo con los 3.000, con los 3.700. Entonces, ese es mi patrimonio. ¿Ya? Ese es mi patrimonio. Y es un patrimonio positivo, porque todavía me queda 3.700 a favor de la empresa. ¿Ya? Pero si de repente yo tengo en el patrimonio, tengo 11.800, digamos 11.800. Entonces yo en activos tengo 9.500 menos los 11.800. ¿Cuánto sería el patrimonio? Si en activo tengo 9.500 y en el pasivo tengo 11.800, ¿cuál es el patrimonio? 1.300. 2.300, ¿verdad? Pero 2.300, ¿qué? Negativos, ¿ya? Significa que los bienes que tiene la empresa no alcanza para cubrir todas las deudas y que tengo un saldo en contra, o sea que tengo que conseguir más dinero para poder cubrir esas deudas. Entonces tengo un patrimonio negativo. Entonces podemos tener un patrimonio positivo cuando sobra, hay un valor a favor todavía de la empresa. Pero si cogemos los activos y restamos los pasivos y tenemos un saldo negativo, significa que tenemos un patrimonio negativo. ¿Ya? Entonces, así determinamos el valor del patrimonio. ¿Cuánto tiene la empresa? ¿Cuál es el valor real que tiene la empresa? Otro ejemplo, el de la casa. Usted mire cuánto tiene en su casa. ¿Qué tiene en su casa? Tiene, digamos, una casa de $500. Tiene un carro de $200, 700. Tiene una cuenta de $100. $800 tiene de patrimonio en su casa. Y luego tiene que pagar la luz, el agua, los servicios básicos por $100. Tiene que pagar la comida, pongámosle $200, ¿ya? Y tiene que pagar en la escuela de sus hijos $100. Serían 300, $400. Ya, entonces usted tiene $800 de activos porque tiene la casita, tiene el carro, tiene una cuenta bancaria. Pero también tiene los pasivos, tiene que pagar los servicios básicos, tiene que pagar el recorrido de sus hijos y tiene que pagar la comida. ¿Ya? Entonces, resta eso, ya resta los activos, resta del pasivo
y ve el valor real que usted tiene. ¿Cuánto es que realmente usted tiene de patrimonio de su hogar? ¿Cuál es el patrimonio de su hogar? 400, ¿Cuánto le sale? 400. 400, exactamente. Entonces digo yo, estos 400 es mi patrimonio. Cuento con esto. Pero pueden decir, no, pero si tienes 800 porque tienes la casa y el carro y la... No, pero, o sea, son suyos, sí, ¿ya? Pero 400 ya están comprometidos. No puede contar con esos otros 400 porque ya están comprometidos porque tiene que pagar cosas, ¿ya? Entonces, lo que le queda realmente, lo que es suyo, que no está comprometido, son los 400. ¿Estamos claros, chicos, entonces, lo que es el patrimonio? Ahora, la clasificación interna del patrimonio. Dentro del patrimonio contable de una empresa se encuentran cuentas específicas como el capital social, que este es el aporte inicial o inversiones hechas por los socios. Dentro del patrimonio encontramos tres cuentas: el capital social, la utilidad retenida y las reservas legales. El capital social son los aportes que hacen los socios cuando van a iniciar un negocio. Por ejemplo, usted quiere, digamos que va a iniciar un restaurante, ¿ya? Pero usted no tiene el dinero suficiente, así que le dice a su hermana, ¿sabe qué? Asociémonos. Tú pones, necesitamos $5,000 para iniciar el restaurante. Tú pones 2,000, yo pongo 3,000 y completamos los 5,000 y hacemos el negocio. ¿Ya? Pues, ese aporte va dentro del capital social. Es el capital con el que ustedes inician el negocio. Ese es su capital para iniciar el negocio. La utilidad retenida es la ganancia que no se repartieron y se reinvirtieron en el negocio. Al finalizar cada ciclo contable, o sea, cada año, el ciclo contable comienza desde el 1 de enero de un año y termina el 31 de diciembre del mismo año. O sea, yo lo comienzo el 1 de enero del 2026 y termina el 31 de diciembre de 2026. Ese es un periodo contable. Entonces, cuando termina ese periodo contable, yo al 31 de enero, al 31 de diciembre del 2026, cierro las cuentas y puedo ver los resultados si he tenido ganancias o pérdidas en ese año. Esas ganancias o pérdidas que se ven en los balances se registran dentro del patrimonio, que son las utilidades retenidas. Ahí puedo registrar yo las utilidades o pérdidas. Y las reservas. Las reservas también es una cuenta que se registra dentro del patrimonio porque, o sea, o personas que son obligadas a llevar contabilidad no están obligadas a colocar o a tener esa reserva o esa cuenta. Las empresas que ya están constituidas como empresas registradas en la superintendencia de banco tienen la obligación de mantener una reserva legal. Este es un fondo de seguridad guardado para imprevistos o exigidos por ley. Ya. Entonces, la ley financiera, o sea, las NIF, ya, les exigen, perdón, que las empresas cojan un porcentaje de sus ganancias y las guarden. Por ejemplo, la empresa en el 2025 tuvo una ganancia de $1,000. ¿Ya? Tuvo una ganancia de $1,000. Entonces, de ley, yo tengo que coger los $50, que es el 5%,
de mi utilidad y las guardo en la empresa, las tengo ahí reservadas. Cada año voy guardando el 5%. Esa es una reserva legal, ¿ya? ¿Para qué? Para que en el momento de que exista una dificultad, la empresa, una crisis, alguna cosa, entonces la empresa tenga cómo solventar las situaciones, alguna crisis. ¿Ya? O si de pronto no tiene crisis, pues tiene un fondo ahí que podría invertirlo. ¿Ya? Preguntas, chicos, yo los escucho muy calladitos, o sea, no los escucho, están muy calladitos. Quiero, o sea, me gustaría saber si está claro, si se está entendiendo o si no, para volver a repetir o buscar otra forma de explicarlo. Sí, está claro, profesor. Estamos callados porque estamos prestando la atención, porque si no, Ya, bueno, el libro entonces que esté claro. Seguimos. Elementos que componen el patrimonio. Para determinar un patrimonio tengo que tener activos y pasivos. Si no tengo activos y pasivos, no puedo determinar un patrimonio. ¿Qué es el activo? Ya lo sabemos. Todo lo que posee la empresa o persona con un valor económico, que es el dinero, las inversiones, vehículos, maquinarias, cuentas por cobrar, edificios. Los pasivos, todas las deudas y obligaciones financieras, préstamos bancarios, pagos pendientes a proveedores o empleados, impuestos. Ya. Para determinar el patrimonio yo tengo que tomar dos elementos, el activo y el pasivo. ¿Ya? El patrimonio neto es lo que realmente pertenece a los dueños o socios tras liquidar las deudas. Después de liquidar, de pagar todas mis deudas, ahora sí veo con cuánto me quedo. Es como también cuando cogemos el sueldo. Cogemos el sueldo, a fin de mes cogemos el sueldo. ¿Cuánto cogemos? Digamos que cogemos unos $1000. Ahora sí, tengo que pagar, darle a la esposa para la comida del mes, pagar los servicios básicos, pagar los viáticos de los chicos, pagar por ahí alguna deudita que tenga, pagar, ¿qué más? La gasolina, o sea, pagar todo lo de fin, lo de mes y ahí a ver con cuánto me quedo. Si me quedo con $100, $200, puedo decir, bueno, este es mi patrimonio, con esto es para mí, para todo el mes, porque ya con los 800 ya he cubierto todas las deudas. Y si de repente me hace falta, si lo que tengo que pagar es 1200 y solamente tengo un sueldo de 1000, entonces tengo un patrimonio en contra, negativo. Tengo que ver cómo hago el reajuste para poder que me alcance. Chicos, si se cierra la sesión, ingresamos enseguida, ¿ya? Ya, profe. Ahora, la fórmula matemática para determinar el patrimonio. ¿Cuál es la fórmula? El patrimonio es igual a activos menos pasivos. Aunque tenemos aquí otras fórmulas también, por ejemplo, el activo es igual al pasivo más patrimonio. El activo menos pasivo es igual a patrimonio. Y activo menos patrimonio es igual a pasivo. ¿Ya? Siempre el activo va restando al pasivo y al patrimonio. Siempre se resta. Más adelantito vamos a ver ejercicios. Aquí tenemos un ejemplo, aunque ya lo hicimos, y tenemos otro. Tenemos activos $6000. Tenemos activos $6000 y tenemos un pasivo de $2000. Entonces, para determinar el patrimonio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente hacemos una resta. Restamos los activos, los $6000, menos el pasivo, que son $2000, y la diferencia
de esta resta es de $4.000 y ese sería mi patrimonio. Entonces, a los $6.000 del activo le resto los $2.000 del pasivo y voy a tener $4.000 que sería mi patrimonio. Ahora, si ubicamos estas cantidades, las ubicamos de acuerdo a estas fórmulas, a ver cómo nos quedan. ¿Qué nos dice la primera fórmula? Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Cuál es el pasivo? ¿Cuánto es el pasivo? 2000. 2.000 más patrimonio. ¿Cuánto es el patrimonio? 6.000. ¿Cuánto es el 4.000. patrimonio? 4.000. 4.000. ¿Cuál sería el valor del activo? Tengo 2.000 del pasivo más